porque yo sé que la gloria postrera será mayor que la primera. Y es una promesa maravillosa. Pero cuando hay que reconstruir de en medio de las cenizas, parecen que todas estas promesas son inalcanzables. Sencillamente es así. No es fácil levantarse del fracaso. No es fácil levantarse de en medio de la ruina. Nunca será fácil. Después que lo has perdido todo, volver a empezar. Pero debemos recordar que nuestro Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Es el Dios de las oportunidades. Es el Dios que nos da una gracia ilimitada, que siempre estará dispuesto para darnos su mano y levantarnos. Y hoy quiero hablar de esta promesa y cómo puede ser posible que sea una realidad en tu vida. El profeta Ageo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas palabras para que nunca fueran borradas. En el libro de Ageo, en el capítulo 2 y verso 9 dice: Mía es la plata, mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera será mayor que la primera. Y quiero hablar de eso en esta hora. ¿Cómo es posible que Dios levante a alguien del muladar, del polvo? ¿Cómo Dios puede hacer posible que un mendigo se siente con príncipes? ¿Cómo el Dios Todopoderoso tiene el poder, tiene la capacidad de levantar al más miserable de los hombres y hacerlo honorable? Para Él no hay nada difícil. Y cuando cooperamos con Él, cuando le permitimos a Él obrar en nuestras vidas, no hay nada que Él no pueda hacer. Con una vasija de barro dispuesta a ser moldeada, no hay nada que Él no pueda hacer. Cuando tú y yo disponemos nuestro corazón y le entregamos nuestra vida, aún nuestros fracasos, aún le entregamos las tristezas, las angustias de nuestro corazón. Cuando entregamos en sus manos todo lo que somos y no nos reservamos nada, ni lo malo ni lo bueno, sencillamente le decimos: Señor, esto es lo que tenemos. Esto es lo que podemos darte. Recíbelo, porque es lo único que tenemos para ti. Una vida quizás que está destrozada y arruinada. Unas manos cansadas. Unos lomos agotados. Unos ojos hinchados de tanto llorar.
Y lo más hermoso es que cuando Dios nos ve en esa condición, no nos aleja de sí, no nos desecha, se compadece de nosotros. Oh, yo puedo recordar ese pasaje maravilloso cuando Jesús dice a sus discípulos: vámonos a un lugar desierto para poder descansar. Pero cuando la gente supo que Jesús se dirigía a cierto lugar, ellos llegaron primero. Multitudes de personas. Y cuando Jesús llega por fin a ese lugar a descansar y se da cuenta que hay mucha gente allí, Él no dijo al capitán de la nave, al capitán de ese barco que los llevaba a él y a sus discípulos, no le dijo: da vuelta y escapemos de esta multitud. No. Él los miró con compasión. Los vio como ovejas que no tenían pastor. Y salió de esa barca cansado como estaba, agotado. Porque en su humana debilidad se cansaba. Estaba agotado físicamente, pero él salió de esa barca y abrazó a aquellos niños. Comenzó a enseñarles tantas cosas y luego alimentó a toda aquella multitud. Ese es nuestro Dios. Ese es el reflejo de nuestro Dios. Cuando estaba en la tierra, vestido de humanidad, se olvidó de su cansancio, se olvidó de sus derechos. Y Él decidió amarnos hasta el fin, hasta la muerte y muerte de cruz, entregándolo todo. Y ese es el reflejo del amor de Dios. Un amor que se entrega hasta el fin, por ti, por mí. Un amor que no se cansa, que no se fatiga. Un amor que está dispuesto siempre a levantarnos. Y que aún permanece fiel cuando tú y yo somos infieles. Y vaya que somos infieles muchas veces, constantemente, a diario estamos fallando. Porque como dijo el apóstol Pablo, he hallado que el mal está en mí. Miserable de nosotros, que deseamos servir a Dios con nuestra mente, pero que al mismo tiempo nos damos cuenta que con nuestros miembros fallamos, servimos al pecado. Yo quiero hablarles de cómo Dios puede restaurarte si decides creer que Él puede restaurarte y que todo aquello que perdiste lo puedes recuperar, pero no será igual. Dios quiere darte cosas mayores. Dios quiere ponerte en posiciones mayores. Si algo perdiste, Dios no solo te restaurará, Él te restituirá. Y si alguna vez leíste la ley de Moisés, la ley de restitución decía que cuando alguien debía restituir a otro,
entonces tenía que darle 4 veces más de lo que había sido afectada esa persona. Y Dios quiere restaurarte, quiere restituirte y quiere mostrar en ti su poder y su gloria y hacer realidad esta promesa. La gloria postrera será mayor que la primera. Pero ¿por qué algunas personas no son restauradas, restituidas? ¿Por qué estás batallando? ¿Por qué luchas con todas tus fuerzas, pero ni aún así has sido restaurado? Y estás frustrado y amargado y preguntándole al Señor, ¿por qué no he podido ser restaurado y restituido? Y quiero hablarte de corazón a corazón y que mis palabras sean pesadas hoy por el Señor. Y recuerda siempre esto: no quiero hablarte solamente para que tú te sientas bien. Yo quiero hablar la palabra de Dios, aunque muchas veces la palabra de Dios sea una espada afilada que penetra hasta lo más profundo de tu corazón y te puede causar dolor. Pero recuerda siempre esto, que el dolor que causa el oír la palabra de Dios en realidad trae sanidad. La tristeza que viene de parte de Dios cuando tú sabes que has fallado produce arrepentimiento y luego produce salvación y vida eterna. Recuerda siempre que fieles son las heridas del que ama. Y si alguien que te ama te causa dolor al hablarte la verdad, al decirte lo que necesitas oír y no lo que quieres oír, entonces debes sentirte agradecido y bendecido por Dios de poner personas a tu lado que sean capaces de hablarte la verdad con amor, porque con misericordia se corrige el pecado, pero con el temor de Dios los hombres se apartan de su mal camino. ¿Y por qué muchas veces las personas no son restauradas? En primer lugar, porque no tienen prioridades espirituales. Y quiero que abras tu Biblia en Ageo, el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1. Y quiero que lean conmigo el verso 2 hasta el verso 4. Y yo creo con todo mi corazón que estas son las palabras de Dios inspiradas para nosotros sus hijos. Y estas palabras no caducan, no tienen fecha de vencimiento. Son tan reales y prácticas ahora como lo fue en ese entonces, en el momento que se escribió. Han pasado más de 2 milenios, pero esta palabra sigue teniendo el mismo poder, la misma claridad y la misma autoridad. Por eso quiero que leas conmigo, porque el Señor les da esta promesa a este pueblo y también es para ti. Pero antes de darle esa promesa a este pueblo, primero tiene que corregir cosas en ellos. Y muchas de las promesas que encuentras en la Biblia
tienen alguna condición. Hay otras que no. La salvación es un don gratuito al creer. Lo único que debes hacer para ser salvo es creer en Jesucristo, aceptarlo con todo tu corazón. Sin embargo, quiero que te des cuenta que Dios quiere restaurarte, pero primero debes ordenar algunas cosas en tu vida, en tu casa, en tu ministerio. Dice allí en el capítulo 1, el verso 2 al 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Debes tener prioridades espirituales. Tu prioridad número 1 siempre será Dios. Siempre será tu servicio a Dios. Siempre será tu comunión con Dios. Hay personas que necesitan ser restauradas económicamente, pero sencillamente están haciendo todo al revés. Se han ocupado tanto del trabajo, tanto de sus negocios, que han descuidado así su relación con Dios, y esto, en vez de bendecir sus vidas, en vez de traer una respuesta a su economía, lo que ha provocado es una ruina económica, espiritual, familiar y emocional. ¿Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y debemos recordar la historia de lo que acontecía con el pueblo de Israel en el tiempo de Ageo y en el tiempo de Zacarías, estos dos preciosos profetas llenos del Espíritu Santo. Era un pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia. Que habían llegado y habían encontrado una ciudad en ruinas, con sus muros destruidos, con sus casas derribadas, con el templo totalmente destruido y desolado, literalmente cenizas porque había sido quemado. Y esta gente que había vuelto de la cautividad, habían vuelto con un propósito, y el primer propósito era restaurar su comunión con Dios, restaurar el culto a Dios, el culto que se ofrecía en el templo, porque ellos solo podían servir a Dios de esa forma. Deben recordar que en el Antiguo Testamento la única manera en que ellos podían tener comunión con Dios era a través de los sacrificios, era a través del derramamiento de sangre, y ese sacrificio y ese culto solo se podía ofrecer en el templo, en el altar, en aquel templo que algún día edificó Salomón y ahora estaba destruido. Ellos tenían el deber de venir
y reconstruir el templo de las cenizas. Esa era su prioridad número uno, porque durante más de 70 años habían estado sin culto. El Espíritu Santo había venido sobre algunos profetas, pero toda la multitud del pueblo de Israel estaban literalmente incomunicados con Dios. No tenían comunión con el Señor. Ellos necesitaban restaurar primero su comunión con Dios. Y sé que hay tantas personas que están escuchando este mensaje que literalmente están arruinados económicamente, emocionalmente, familiarmente. Sus ministerios están arruinados. Pero hoy su prioridad debe ser restaurar su comunión con Dios. Y muchas personas no lo entienden. Trabajan por la restauración, pero se han olvidado que lo primero que deben restaurar es su comunión con Dios. Y estas personas que volvieron de la cautividad comenzaron a reedificar sus casas, las casas de sus padres, y se olvidaron del templo, se olvidaron de restaurar el altar. Y el Señor viene y les dice: ¿es para ustedes un tiempo propicio que estén restaurando sus casas y artesonándolas, y que la casa de su Dios está desierta y en ruinas? Y por eso no pudo venir la restauración a tiempo sobre este pueblo. Y hay muchas personas que están viviendo literalmente lo mismo en sus vidas. Trabajan tan duro, se esfuerzan tanto en tantas cosas, pero han olvidado el principio fundamental de que deben buscar primero a Dios. En Lucas 10, 41 y 42, Jesús le dijo a Marta: ¿por qué estás afanada y turbada con tantas cosas? Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo quiero que entiendas hoy que tu prioridad número uno, si deseas ser restaurado y que esta promesa se haga realidad en tu vida, que la gloria postrera sea mayor que la primera en tu vida, preocúpate hoy por restaurar tu comunión con Dios. Preocúpate hoy por buscar su presencia con desesperación. Enciérrate en tu cuarto y clama a tu Dios. Vuelve a empezar. Antes de salir a trabajar, dobla tus rodillas. Y siempre digo que cuando vuelves a empezar, debes hacerlo poco a poco. Pero debes hacerlo. Y recuerda que Dios ve la intención de tu corazón. No importa que te quedes dormido de cansancio, Dios se agrada más de aquel que intenta orar y se queda dormido, que de aquel que dice: no voy a orar porque me quedaré dormido. Dios ve tu esfuerzo. Él pesa las intenciones de tu corazón y quiere bendecir tu vida. Por eso es necesario
que atiendas a esta palabra y que te levantes con poder y le digas: Señor, yo voy a luchar por restaurar mi comunión contigo. Y hablo incluso a los ministros, aquellos que están en el ministerio. Y sus ministerios quizás están hoy en ruinas. Y se esfuerzan con tantos programas en la iglesia. Quieren que la iglesia crezca y entonces se esfuerzan en crear nuevos programas evangelísticos y nuevas dinámicas para el pueblo. Y quizás traen luces a las tarimas, pero la iglesia no crece. Es que no funciona así. Querido ministro, restaura tu comunión con Dios y entonces la gloria postrera será mayor que la primera. Ocúpate de tu Dios. No te ocupes tanto en estrategias humanas y que muchas veces nacen de tu carne. Ocúpate de tu Dios y Dios se ocupará de ti. Luego debemos enfrentar el desánimo y las comparaciones con el pasado. En el verso 3 del capítulo 2 de Ageo dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Debes evitar compararte con el pasado. Las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas. Toda persona que vive de su pasado ha muerto a un presente y no tiene ninguna esperanza en un futuro. Si en tu pasado fuiste una persona victoriosa quizás o exitosa en algunos aspectos de tu vida, olvida eso. No te quedes viviendo allí. Vive tu presente confiando en que Dios hará cosas mejores ahora. No añores más el pasado, porque eso ya está en el olvido. Gracias a Dios por todos los bellos y buenos momentos. Pero ahora nos extendemos hacia adelante. Como dijo el apóstol Pablo, una cosa hago. Dice en Filipenses 3, el verso 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las comparaciones con el pasado pueden traer un desánimo agobiante sobre tu vida. Y muchas personas se sienten abrumadas porque sencillamente se quedan recordando. Muchos hablan llenos de lamentos y dicen: ay, si tú me hubieras conocido hace algunos años, me hubieras visto arder en el espíritu. Pero ahora no soy más que un tizón que simplemente suelta humo.
Esas palabras deben cambiar. Me alegra no haberte conocido. Me alegra conocerte ahora, porque si hoy estás viviendo el tiempo más difícil en tu vida, si hoy estás viviendo el tiempo más oscuro de tu historia, si hoy estás viviendo el tiempo más terrible, me alegra conocerte ahora, porque lo que Dios hará contigo será tan grande y tan poderoso que vas a testificar y vas a decir luego: si me hubieras conocido antes, te asombrarías por lo que Dios ha hecho conmigo. La gloria postrera será mayor que la primera. Y como dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, una cosa hago: me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. En 2 Corintios 4, 16 y 17 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una y cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No desmayes ahora. Renueva tus fuerzas hoy. Como dijo el Señor, digan a los de corazón apocado: no teman. Tu galardón viene. Así que hoy puedo decirte con todo el corazón: levántate en el nombre de Jesús. No llores más por tu pasado. Sonríe en el presente y comienza a dar gloria por el futuro precioso que Dios tiene para ti. Luego, lo tercero, mucha gente tiene temor al fracaso por la falta de recursos. Y ahí es donde quiero que leas el contexto de esta promesa que leímos al principio. En Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Debes recordar que tu Padre Celestial es el dueño del mundo entero. Como dicen los Salmos en el capítulo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quizás no tengas muchos recursos hoy. Quizás no seas la persona más elocuente o inteligente, o no afloran muchos dones en ti, pero eso no importa. No se trata de ti, se trata de Dios en ti. Y muchas veces repito esta palabra en mis predicaciones: no se trata de ti. No se trata de lo que tú haces o lo que puedas hacer. Se trata de aquel que te ha encomendado, de aquel que te llamó. Siempre que pienso en esta frase recuerdo a Moisés. Porque cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice al Señor: busca a otro, a alguien que hable mejor que yo, a alguien más adecuado. Y Dios le habla con poder, con autoridad, y le dice: ¿quién fue el que hizo la lengua? ¿Quién es el que te está llamando, Moisés?
Y hoy debo decirte de la misma forma, los recursos son de Dios, y si Dios te ha llamado, Él proveerá. Pero la provisión no la verás hasta que no te levantes a caminar. El mar Rojo no se abrió hasta que ellos marcharon. No sé si recuerdas esto, pero cuando Moisés estaba clamando delante de ese mar rojo, Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y cuando las puntitas de sus pies tocaron el agua, entonces aquellas aguas retrocedieron y el mar se abrió. Y lo mismo sucedió con Josué cuando iba a atravesar el Jordán. Cuando los pies de los sacerdotes se mojaron, entonces el río Jordán se abrió. Dios no proveerá hasta que no marches. La falta de recursos y el temor al fracaso impiden que esta promesa se haga realidad en tu vida. Pero recuerda siempre la promesa de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dios te proveerá. Dios tiene el poder para proveer todo lo que necesitas. Por tanto, no temas. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por último, el cuarto punto, la resistencia externa y la oposición. Siempre habrá oposición. Recuerda esto. Jesús dijo: es imposible que no vengan los tropiezos. El verso 5 del capítulo 2 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Siempre habrá oposición, amados, siempre. Pero recuerda esto. Tú y yo estamos del lado del vencedor, del que hizo los cielos y la tierra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás siempre se opondrá a que tú seas restituido, a que tú seas restaurado y a que la gloria del Señor, la gloria postrera, sea mayor que la primera. Él se opondrá. En este tiempo que el pueblo estaba reconstruyendo el templo, tuvieron oposición. Los enemigos de alrededor vinieron y se opusieron y detuvieron la obra por mucho tiempo. Pero cuando el Señor finalmente despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué el sumo sacerdote y el espíritu del resto del pueblo, ellos se levantaron y reconstruyeron el templo. Y hoy mi oración es que el Espíritu Santo despierte en ti la valentía, la fuerza y el poder para entender que no estás solo y que Dios quiere restaurarte y restituirte. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que se pueda oponer, amado. Intentarán oponerse, querrán oponerse, pero cuando tú pones en orden tus prioridades de buscar primeramente a Dios
y su rostro. Cuando tú miras el futuro con fe y esperanza y olvidas todo lo que quedó atrás. Cuando tú entiendes que Dios tiene todos los recursos a tu favor, no habrá oposición que resista. Puedes levantarte y conquistar lo que Dios tiene para ti. La gloria postrera será mayor que la primera. Así que levántate y confía en lo que Dios tiene para ti. Hoy quiero decirte con todo el corazón que Dios obrará en tu vida si decides creerle. Y que esta palabra viene a tu corazón porque la necesitas. Y Dios lo hará. Si has perdido algo, si hoy estás en cenizas y destruido, levántate en el nombre de Jesús, porque la gloria postrera en tu vida será mayor que la primera. Nosotros creemos en milagros porque creemos en Dios. Y como creemos en Dios, veremos un milagro de restauración total en cada vida. Así que esta palabra germinará y clamamos a Dios y le decimos: gracias, Padre amado, por esta palabra. Hoy derramas espíritu de oración y de poder en cada vida y veremos el cumplimiento de esta promesa. Te damos a ti toda la gloria, Padre, en el poderoso nombre de Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Aleluya.